Ciencia, deporte, ciclismo, triatlón. Esto es Training for All, tu podcast de referencia. Bueno, vamos con el último tema de hoy. Recordad, si vais teniendo preguntas y demás, dejadlas en el chat. Nos gusta que seáis interactivos, que no solamente seáis sujetos pasivos, sino que os guste también un poquito comentar. Al final siempre hay tiempo de preguntas por si queréis hablar de algún tema que nos ha tocado, también de que nos comentéis si queréis que hablemos de algún tema algún día, temas que queráis que traigamos aquí a la charla. Y bueno, vamos con el último tema, en este caso, pautas nutricionales para pruebas de maratón. No, yo creo que lo pillé bien, ¿no? Que era en XCM, ¿no? O era en maratón a pie. Sí, XCM. Era XCM, ¿no? Vale, es que yo pensándolo digo, sinceramente no lo entendía, pero bueno, sí, prueba XCM. Aunque bueno, salvando un poco la distancia a nivel biomecánico y demás, prácticamente, entre comillas, las recomendaciones en maratón y tanto en XCM como maratón a pie son similares. Habrá que ver un poco la logística, que eso también obviamente es importante. Pero ahora lo comentaremos tanto mi compañero Sergio y yo, que en ese aspecto ahora lo Pues podemos Gabri, ver un dale poco. caña. Pues bueno, a Dale ver, poco caña. entendemos que hablaríamos de la parte de intra-competición o hablamos un poco de todo lo Sí, que es sí. Intra. Vale, Vamos a centrarnos en el intra hagamos un pequeño inciso. Supongamos que hemos hecho ya una carga adecuada durante las semanas previas también, importante. Sobre todo porque muchos deportistas se acuerdan de la nutrición cuando llegan los 3 últimos días antes de la competición. Ojo, ustedes tienen que estar comiendo adecuadamente en base a los entrenamientos y no estar nada más que cortándose el pico. Esa no es la clave un poco para que hagáis un poco la referencia. Una vez transmitido esto, vamos a entender que tenemos que partir de competición con todas nuestras reservas de glucógeno llenas. Recordad, el glucógeno es la reserva de hidrato de carbono que tenemos tanto a nivel muscular como de hígado y que son importantísimas para sostener esfuerzos de alta intensidad y mediana intensidad también, por así decirlo. No significa que a una baja intensidad no se consuma glucógeno, hay una contribución, pero es importante entender que de una carrera no se puede salir vacío, que como salgamos con el glucógeno vacío de una carrera, estamos muertos, estamos listos de papeles, entre comillas. Entonces, a partir de ahí, tenemos que ver un poco cuál es el perfil de nuestro corredor. ¿Es un corredor ganador? ¿Es un corredor con un perfil finisher? Porque en función de ello la duración va a ser clave. En función de la duración, como hemos comentado en anteriores tweets, hay distintas, por así decirlo, recomendaciones o cierta evidencia científica en torno a la duración e intensidad. Las más conocidas son las de Jokendrup y Burke. Actualmente se está hablando mucho también, por supuesto, de las contribuciones de Biribai y de Urdan Pilleta en los últimos años, con los famosos 120 gramos de hidrato de carbono por hora. Pero normalmente para este tipo de pruebas, como mínimo, entre comillas, en un deportista que tenga su sistema digestivo entrenado, ojo, las recomendaciones, y me puede corregir aquí un poco Sergio si quieres, por supuesto, deberían rondar como mínimo en torno a los 75-90 gramos de hidrato de carbono por hora. Porque una prueba maratón, como mínimo, un ganador va a estar como mínimo entre hora y media, 4 horas. Entonces, las recomendaciones que se realizan en torno a este factor estarían en esas cantidades. ¿Qué dosis se deberían buscar en términos sobre todo relacionados de hidrato de carbono o sobre todo qué tipo de hidrato de carbono? Principalmente dos componentes principales, aunque hay varios, con glucosa y fructosa, en un ratio 2:1 entre comillas, que sean un poco las recomendaciones. ¿Por qué? Porque la glucosa y la fructosa no compiten por el mismo transportador. Y eso es muy importante conforme vamos metiendo más cantidad de hidrato de carbono. Ejemplo, cualquier persona que nos esté viendo, y muchos de ustedes creo que son clientes nuestros, de hecho saludo aquí a mi pupilo Carlos, que encima se ha suscrito Prime, y os animamos también a todos que os suscribáis por aquí. Es que el tema de que veáis cuando entrenáis cuánto equivale a comer 90 gramos de hidrato de carbono por hora. Importante, porque no es comer una barrita. Normalmente una barrita normal convencional vamos a hacer una estimación que entre comillas pues tanto unos 25 o 30 gramos de hidrato de carbono. Una barrita. Si un deportista cuando entrena está acostumbrado a meter una barrita cada 3 horas, o gente que yo he visto de 2 barritas en 6 horas, hostia, esa gente no tiene entrenado el sistema digestivo. ¿Qué va a pasar cuando llegue a una carrera? Entonces, principalmente las recomendaciones que se te tendría que lanzar previamente tras ese entrenamiento del sistema digestivo es buscar un patrón que pueda combinar tanto hidrato de carbono de asimilación, entre comillas, media lenta al principio y ir subiendo obviamente un poco ese índice glucémico conforme vamos acabando esa prueba, por así decirlo. Y luego, sobre todo, también la contribución con ayuda eugénica, tipo cafeína o en función también de la demanda o del perfil de la prueba. Porque aquí se podría utilizar mucho el rizo.
Nosotros, por ejemplo, tenemos un servicio específico con Core Nutrition que nos permite hacer planes específicos de carrera, de hecho, ante ese aspecto. Y nos permite en concreto ver también ratio de hidratación y demás. Entonces, resumiendo un poco, por así decirlo, esos ratios y recomendaciones de hidrato de carbono generales son las que deberíamos tener en cuenta. Luego hay aspectos específicos que si queréis entramos a debatir, porque esto luego da un mundo aparte, entre comillas, entre lo que es la combinación con lo que son las ayudas ergogénicas, el ratio de sudoración de cada deportista, qué condiciones ambientales o de temperatura nos estamos encontrando en cada tipo de prueba, si son las mismas, obviamente, en febrero que las que nos vamos a encontrar en agosto o septiembre. Entonces, todo eso al final va a hacer que tengamos que pulir también el timing de los distintos tipos de nutrición y de hidratación en torno a la prueba.